es el libro de Hechos, o Hechos de los Apóstoles. Y pues la primera lección posiblemente no sea no nos produzca tanto entusiasmo, pero sí, si leemos el libro de Hechos, les aseguro que vamos a tener momentos de mucha alegría, va a haber momentos de gozo, también va a haber momentos de tristeza, vamos a llorar muchas veces junto con Pablo y junto con todos los hermanos en sus viajes misioneros, vamos a experimentar también de una forma práctica la vida de los primeros cristianos y el hecho o en lo que consiste la prédica del Evangelio, todas las amarguras, los sufrimientos, todas las angustias que pasan los que predican el Evangelio y todas las emociones también. Entonces, por eso que pedí que el Señor nos anime, nos ayude en todo tiempo y nos guarde en todo tiempo de angustia, así como en todo tiempo de bendición. Pues Dios nos ha dado en la Biblia todo lo que necesitamos para entrar y para permanecer en una debida relación con Dios. Y la voluntad de Dios, la voluntad divina, se revela de una forma tan clara en cualquier persona que tiene el deseo de aprender, tiene el deseo de estudiar la palabra de Dios. Y les aseguro de que si hay ese deseo, no van a tener problemas en comprender lo que Dios requiere para nosotros. Pero hay una condición básica que se requiere humildad, mucha humildad. Y cuando tengamos yo creo que digo que es una condición básica porque cuando hay humildad para aprender la palabra de Dios, Él va a abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos recibir todo el mensaje de Dios, es decir, el mensaje en su plenitud, en todo lo que, en todos los aspectos de lo que es el Evangelio. Y no sin antes decirle, si ustedes han observado, he puesto pláticas ahí. Esta palabra me gustaría que la busquen ustedes en el diccionario, van a encontrar dos acepciones, entre ellas van a encontrar precisamente la sección de lo que implica en el sentido espiritual. Bueno, el fin de de estas pláticas es orientar en todo caso y animar a que ustedes puedan ir a las fuentes originales, a la fuente primaria, siempre cuando no solamente estudiemos la palabra de Dios, la Biblia, sino para todo lo que creo que investigamos, leamos, en general debemos ir buscar en las fuentes originales. Esto es muy, muy importante, más aún cuando el espíritu nuestro es un espíritu eterno que va a vivir por toda la eternidad. Entonces debemos nosotros asegurarnos siempre de ir a las fuentes, a esas fuentes primeras, a las fuentes primarias. Y indudablemente que el mismo autor del libro de Hechos, que es Lucas, nos da también esa enseñanza. Él, siendo un historiador y de profesión o de oficio médico, él era muy detallista en estas cosas. Si ustedes van al libro de Lucas, capítulo, si tienen su Biblia, sería bueno que busquen en su Biblia. Lo ideal es que tengan una Biblia, no en el celular, porque es un poco complicado aunque los jóvenes son hábiles en esto, ¿no? Pero lo ideal sería, si tenemos ocupado el celular en Zoom, entonces podemos tener una Biblia en nuestras manos para
leer juntamente con nosotros, ¿no? Todos juntos. Dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Habla de historia, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fuentes primarias, y fueron ministros de la palabra. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, fíjense, él, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Interesante ver de que el mismo Lucas, que es parte, o sea, él es parte de esta historia del libro de Hechos. Él acompañó al apóstol Pablo gran parte en especial la parte del trabajo misionero que hizo Pablo. Y sin embargo, él está diciendo que después de haber investigado con diligencia, es decir, el mismo Lucas como fuente primaria, no solamente como fuente primaria, sino como la evidencia más importante que tiene un historiador. En los historiadores la evidencia ocular, el hecho de que fueron los primeros, los que ven con los ojos y cuentan una historia, se le dice la prueba, se le llama la prueba del ácido, una prueba muy fuerte, ¿no? Que marca, por eso se le dice la prueba del ácido. Pues aquí tenemos una prueba, la prueba del ácido en los historiadores, es decir, que hubieron testigos oculares que lo vieron con sus ojos, fuentes primarias. Y el hecho de investigar en forma diligente, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo les animo, pues, así como el mismo libro nos anima a nosotros tratar siempre de investigar, de ser diligentes y de ser diligentes en estudiar la palabra de Dios, porque esto es de esto va a depender nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna que de hecho no digo de hecho, es una vida que nunca termina porque pues hay quienes pues nos sostienen que uno muere y muere y ahí queda todo, ¿no? Hablo de algunas denominaciones, pero no es así. Entonces, lo otro es, creo que este libro trata el problema, uno de los problemas más importantes del hombre, el hombre que busca a Dios, que es tener paz y una relación y comunión con Dios. Y también vamos a aprender bastante de historia acá, o historia bíblica, un poquito, no tanto, pero vamos a aprender historia bíblica, geografía bíblica, algunos, por la experiencia que tengo en enseñar este libro, lo son ya como en 3 oportunidades que le he enseñado al detalle, entonces, por la experiencia que tengo, hay muchos que no conocemos historia, muchos no ubicamos los países donde se desarrolló o el mundo de ese entonces, el mundo conocido de ese entonces para el cristianismo, y es muy importante porque a lo largo de esta Biblia vamos a aprender bastante, vamos a aprender bastante sobre todo de todos los países que están, la mayor parte de países que están alrededor del mar Mediterráneo. Entonces es muy importante que nosotros que tengamos en cuenta eso. Otra cosa que podemos es experimentar o entender es el hecho del hecho de ser de la adopción divina, de cómo somos adoptados por Dios, hijos suyos. Y la pregunta es que cómo podemos con toda seguridad saber que somos hijos de Dios, saber que somos hijos de Dios, saber que hemos sido adoptados hijos de Dios.
Y cómo saber que nosotros somos parte de la familia, de su familia. Y creo que estoy seguro de que este libro nos enseña, o este tratado nos enseña cómo nos da la seguridad de saber si nosotros en verdad somos hijos, hijos de Dios, si de verdad hemos sido salvos. Entonces, la única forma que tenemos es que nosotros debemos de saber cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones necesarias para poder, las condiciones necesarias para saber si podemos o tenemos relación, comunión con Dios, o de otra manera, si tenemos vida o vida en abundancia con Dios, y si somos salvos es exactamente averiguarlo, investigarlo. Y este es un libro que nos va a dar la enseñanza. Voy a acudir también en esta enseñanza a algunos libros básicos, pues no creo que esté en Google de repente, pero tengo este libro, comentario muy bueno, excelente, comentarios sobre hechos de Matt Garvey, entonces es un buen taco escrito, lo tengo mucho, está escrito con con un castellano bien antiguo, pero pues sí se entiende y una forma más práctica. Creo que muchos hay este material también es bueno, el cristianismo en marcha. No sé si esto creo que sí se puede conseguir, no sé de dónde, pero yo lo he obtenido de unos hermanos que me obsequiaron en Sullana. En fin, después, y otros libros de consultas, que los iré mencionando en el camino, pero básicamente este comentario sobre hecho de McGarvey. Entonces, nosotros vamos a... el nombre, si ustedes han observado en la invitación, no dice el libro de los hechos, sino dice el libro de hechos. Indudablemente que los nombres que tiene este libro no son inspirados, es decir, han sido puestos posterior, después de que el apóstol, perdón, después de que Lucas, el evangelista Lucas, escribió este libro o este tratado. Bueno, ahí no los voy a mencionar, pero creo que es parte a medida que uno voy a continuar las lecciones, podemos irlo mencionando para no hacer largo esta introducción. Y hay algunos manuscritos griegos que llevan este nombre solamente el nombre de Hechos, Hechos solo. Otros llevan el de los hechos y otros dicen hechos de los apóstoles o hechos de los apóstoles. Pero hay un código B, se dice código B porque es un código muy antiguo que se habla de que especialmente en el Pentateuco, en el libro del Pentateuco hay enseñanzas ocultas, secretas. Bueno, el código, en este código B, según McGarvey, en realidad el nombre que que fue el Hechos de Apóstoles. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos no menciona a todos los apóstoles. Menciona principalmente a dos apóstoles, al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo hace referencia de un apóstol más, no me acuerdo, creo que es Jacobo, o Santiago, que es lo mismo, pero no hace referencia a más apóstoles. Y es bueno tener en cuenta de que también este tratado, en realidad gran parte este tratado, que no solamente puedo decir que es uno de los libros más grandes del Nuevo Testamento. Es el primero es Lucas, el segundo es Mateo y el tercero es el libro de Hechos.
Entonces, si consideramos que el libro de Lucas y el libro de Hechos es un solo tratado, un solo libro, hecho por el mismo autor, por Lucas, estamos hablando de que es el 30% de las cartas de todo, del Nuevo Testamento. Realmente son los libros más extensos, Lucas y Hechos, y ocupa el 30% de todo el Nuevo Testamento. Entonces, y también vamos a ver aquí eh, toda la parte de la vida cristiana del primer siglo. Es un libro, en este caso es un libro también práctico, ¿no? Y toda esta historia que es tan bonita, tan maravillosa, tan interesante, la vamos a ver al estudiar este libro. El autor es, bueno, como los libros que están dentro del canon, es decir, del canon bíblico, son inspirados pues por el Espíritu Santo, este es del Espíritu Santo, pero este libro está dirigido, como ustedes pueden ver, a Teófilo. Está dirigido a Teófilo. Y es la misma persona que el autor, dirige el libro de Lucas, en esta primera carta, el libro de Lucas. ¿Y quién es, Teófilo? La verdad es que no hay muchos detalles históricos de quién fue Teófilo, pero lo que sí se sabe es de que fue un gentil, fue de origen griego, y que posiblemente, hay un libro que he leído, que no lo tengo ya, que se llama Evidencias Cristianas, de Evidencias Cristianas, donde también nos habla de que el libro de Hechos fue dirigido a un funcionario romano. Era un funcionario porque le está hablando de que él pueda comprobar las cosas que han sido, dice, tal como no, perdón, vamos a leer Hechos capítulo 1, ¿ya? Y de paso que vamos leyendo el libro de Hechos. Hechos 1 dice vamos a leer Hechos 1, capítulo 1, versículo 1. Y hacia adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora ustedes van a Lucas, en Lucas capítulo 1, como hemos estado leyendo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, que Teófilo, él podía, como funcionario romano, él podía de seguro comprobar que las cosas que él está describiendo eran verdad. Él podía ir en todo caso a los archivos, vamos a decir, policíacos, por decir así, a los archivos judiciales, y podía ver que estas cosas que habían pasado, eran verdad. Él podía comprobar esta verdad de las cosas de la cual había sido instruido. Posiblemente, tampoco se especifica, posiblemente Teófilo fue alguien una persona muy preparada, era una persona muy preparada,
con una cultura alta. ¿Por qué? Porque el libro de Lucas y el libro de Hechos ha sido escrito en griego, y el griego era la lengua usual de las personas más cultas en todo el imperio romano. Además, el libro de Hechos tiene muchas palabras que están dentro de las personas, que se puede evidenciar que lo que está escribiendo una persona que tiene una cultura elevada de esos tiempos. Además, vamos a encontrar también algunas palabras que tienen origen médico o propio de los médicos de ese tiempo. Por eso es que además de que se le menciona como médico, si no me equivoco, en Colosenses se le menciona como médico. Ahora vamos a ver eso. Eh, él, las palabras que él escribe, pues, como vuelvo a repetir, son propias de él. Entonces, lo que podemos también decir es en cuanto a Lucas. Lucas solamente es mencionado en el Nuevo Testamento en 3 libros. Es mencionado en el libro de Colosenses, en el libro precisamente como médico, en el libro de Colosenses, ustedes pueden encontrar capítulo 4, versículo 14, ahí se le menciona como médico amado. Y el segunda de Timoteo, capítulo 4, también versículo 11, también se le menciona a Lucas. Entonces, lo que sí nos podemos nosotros saber con toda seguridad, además de esto, de que él era amigo, muy amigo, y colaborador del apóstol Pablo, y lo acompañó gran parte de los viajes misioneros que hizo. Entonces, lo acompañó, y al acompañarlo, pues como les dije al principio, fue un testigo ocular, fue un testigo presencial de los eventos que relata el libro del Hecho. Por decir, nosotros podemos ver de que él comienza a narrar deja de narrar en tercera persona a pasar a narrar en primera persona, en sus viajes misioneros. En el capítulo 16, menciona precisamente, menciona en el capítulo 16, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Él pasa a decir, en lugar de decir ellos, comienza a decir nosotros, por decirlo, ¿no? De esa manera. Ustedes pueden ver en el capítulo 16, versículo 10, lo pueden encontrar. Ahí lo que pasa con Lucas es que él se une al equipo misionero, a un grupo de misioneros en Troas. Ahí se une al equipo misionero para acompañarlos hasta Filipo. La historia es de que el grupo misionero se adelanta para ir por barco, y el apóstol Pablo hace todo el viaje por Macedonia. Es decir, estamos hablando de Grecia, de la zona donde está Grecia en la actualidad, por Macedonia, para entrar a Asia, es decir, lo que es Turquía, y encontrarse en Troas nuevamente con el equipo misionero. Podemos observar ahí que es Lucas quien lo acompaña a Pablo. Mientras que los otros van por mar, Lucas con Pablo van por tierra para encontrarse en Troas. También nosotros podemos verlo en el Hechos capítulo 20, también podemos encontrar en su segundo viaje misionero, también encontramos lo mismo. En el capítulo 20, versículo 4 del libro de Hechos, ahí vamos a encontrar también con un grupo misionero, que lo acompañan hasta al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decide volver a Asia
está en Asia y decide volver a Siria, es decir, cerca ya a Jerusalén, para ir precisamente a Jerusalén por las fiestas. Entonces ahí vemos que va todo un equipo y dentro de ese equipo también está Lucas, ¿no? En el equipo misionero va un pequeño grupo. Sópater, Aristarco, son los nombres que se dan ahí en el 24. Aristarco, Segundo, y Trófimo, Timoteo, Tito. Perdón, Tito no, Timoteo y Tíquico. Entonces son todos este equipo y ahí lo podemos encontrar nosotros al apóstol Pablo. Después también lo encontramos en Hechos capítulo 28 y esto lo que no, ¿por qué menciono esto? Porque es importante saber de que él es el autor de esta carta. ¿En qué tiempo fue escrita la carta? Hay diversas, en verdad hay diversas, en lo que he estado viendo hay diversas opiniones. Hay unos que creen que es en el año 70, 80 después de Cristo. Hay quienes creen que es en los años más o menos 100 de Cristo, entre el año 100 de Cristo. Y hay otros que creen que es en el año, probablemente en el año 63 de Cristo. La verdad que yo mismo estoy en duda de si es entre el año 70 o 80 o si es en el año 63, pero vamos por el momento, creo que el que más se acerca es el año 63, que lo he encontrado precisamente en Cristianismo en Marchas. Él nos da me gustó porque da una explicación del año 63. Entonces, y nos dice que esto es porque un gobernador romano llamado Festos fue el que sucede a otro gobernador, Félix, llamado Félix, en el año 60 después de Cristo. Cuando llega Festo a Roma, hay un problema. Uno de los problemas era que llevaba Pablo romano, de origen romano, de hecho era romano, entonces de nacionalidad romana. Entonces él encuentra un problema y no podía continuar preso, llevaba 2 años ahí. Entonces él da solución a esto y eso lo pueden ustedes ver en Hechos capítulo 24, versículo 27, y en Hechos capítulo 25 ustedes pueden observar que Pablo pide que su caso ante el emperador Félix, pide que su caso sea llevado a, a, a juicio, ¿no? Entonces, por el derecho que él tenía por ser ciudadano romano. Entonces, ustedes pueden ver en el capítulo 25 de que en el capítulo 25 pueden ver esta historia. Festo es el que hace que primero él esté en Roma, él sea llevado a Roma y esté estos 2 años ahí preso. En el camino vamos a ver una historia donde hay un naufragio, se hunde el barco, Pablo se salva de este naufragio y toda una historia muy interesante que vamos a hablar cuando lleguemos a ese capítulo. Y ahí Pablo estuvo 3 meses en pleno invierno y después para otro navío los recoge y los lleva a Roma. Eso ya podemos encontrar nosotros que estamos hablando de que ya está ya está en el capítulo 28. En el capítulo 28 vamos a encontrar también esto y desde ahí ya hay un silencio. Ya no se habla más de Pablo. La historia, o sea, hay quienes dicen que Pablo fue muerto, fue crucificado de cabeza ahí en Roma. He leído bastantes comentarios acerca de eso, pero la verdad es que no hay fuentes originales, fuentes primarias. Los historiadores antiguos no lo mencionan, la manera que él muere. Sencillamente hay un silencio, no se sabe. Posiblemente fue sentenciado, es posible que haya sido sentenciado
a muerte, es posible que haya muerto también en ese trance, o bueno, no, pero ahí hay un silencio absoluto. Y entonces, desde el momento que no se menciona más acerca de él, se supone que el libro fue completado en esos 2 años que él estuvo en prisión. Ahí estaba Lucas escribiendo el libro, acompañando a Pablo, estaba escribiendo ahí el libro, o estos tratados, y tiene que haberlo terminado, porque si él hubiera terminado después de esos 2 años, entonces necesariamente hubiera tenido que describir acerca de la sentencia que se le dio a Pablo, y hay ese silencio. Entonces estamos hablando de que más o menos eso ha pasado en el año 63 después de Cristo. En el año 63 después de Cristo. Es por eso que les menciono que es más probable esta fecha, o por lo menos me interesó porque da un argumento. Este autor, que no sé, es un anónimo, no figura el autor de este tratado, no sé quién es, no dice absolutamente nada, pero lo menciono porque es la fuente de la cual obtengo. No he investigado yo de quién es el autor, porque no hay ninguna indicación, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, pero es interesante el propósito del libro, pues es el mismo propósito del Evangelio. El autor de acá también nos dice que no se puede considerar ajeno al mismo propósito de los evangelios. De hecho, la primera parte de Lucas, que es el libro de Lucas, es añadido primero a los 4 evangelios, para posteriormente, en el año 150, recién el libro de Hechos la segunda parte, el segundo tratado de Lucas, es añadido al canon bíblico en los años 150 después de Cristo. Entonces, pero no nos debemos olvidar de tener presente siempre que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos es un mismo tratado en 2 partes. Es una secuela, mejor dicho. Es una secuela de Lucas. Entonces, en el año 50 es donde prácticamente se separan, ¿no? Se separan para pasar a ser parte de un libro más. Entonces, yo creo que no es necesario, bien lo dice el autor, que no es necesario especular con el propósito de la obra, porque el autor mismo expone cuál es el propósito. Pues acabamos de leerlo en el capítulo 1:1:4, cuando dice, puesto que muchos ya han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ministro de la palabra no es un título. Lamentablemente muchos se llaman ministros, ¿no? No es un título. Y se desnaturaliza es como decir siervo. A veces me dicen siervo, algunos hermanos me dicen siervo, pero se desnaturaliza porque la palabra siervo, voy a poner, pues es bueno tener siervo, es un título. En el caso de siervo era un título para Moisés, era un título para Moisés, era un título, hay como 3, 4 textos bíblicos que en este hoy no tenemos por qué tocarlo, que la palabra siervo es como un título, es un título, y la palabra ministro no es un título. Ministro sencillamente significa servidor, un servidor público. La palabra ministro es la palabra griega leutokorgos, una palabra compuesta que significa un servicio público, según, si no me equivoco, Thayer y Strong, del léxico concordancia griega-español, nos dice de que es un servidor público que tiene uno que hace un servicio de mucha responsabilidad. La palabra ministro sencillamente es el que sirve a todos.
El que sirve a todos es el que es el número, es el que Jesús dijo, el que quiere ser primero, hágase último, sirva a los demás, sirva a todo. Y él mismo nos dio el ejemplo lavando a sus discípulos los pies. Un ministro de la palabra es uno que sirve con la palabra. Y ustedes que son hermanos que predican, que aquí ve, hay hermanos que predican el evangelio de donde van, entonces son ministros de la palabra en el sentido que son servidores que tienen una responsabilidad, una responsabilidad pública, de un servicio público, con ese espíritu de servicio, no con el espíritu de servirse, que es totalmente diferente. ¿Por qué les digo? Porque el concepto de ministro que tenemos nosotros uno que manda, ¿no? Uno que ordena, que manda, que dispone y que gana muy bien, ¿no? Que gana mucho dinero, que vive muy bien, ¿no? Que vive muy bien y, bueno, aunque sea ministro por 2 meses, pero ya eso fue suficiente. Entonces, eso no, ese concepto no existe en la Biblia y acá nos dice bien claro, ¿no? Nos habla bien claro de eso, ¿no? Dice que y fueron ministros de la palabra, o sea, servidores que predicaron la palabra tal como nos los enseñaron, dice, de los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo, o Teófilo, ¿no? Excelentísimo, para que conozca bien la verdad de las cuales ha sido instruido. Indudablemente que el propósito es ese, va a alguien que se le dice excelentísimo. La Biblia, el Nuevo Testamento menciona 2, 3 veces esa palabra y el apóstol, especialmente Lucas, excelentísimo, refiriéndose precisamente a gobernadores como el caso de Festo, como el caso de Félix. Entonces, posiblemente este título, título de excelentísimo, se lo está dando el apóstol Pablo por ser alguien muy importante, un funcionario, como yo les dije, romano, que podía ir y comprobar en los archivos las cosas que él estaba escribiendo eran verdad, ¿no? Y que habían pasado por la prueba más fuerte de una investigación, que es la prueba, los testigos oculares que lo vieron con sus ojos. Entonces, y aquí pues vemos que lo que se entiende que lo que quería hacer era darle un relato muy ordenado para ayudar a Teófilo, para abreviarle, hacerle más fácil el trabajo, para que él pueda entender, cómo esto del camino, lo del camino, es decir, para que él pueda entender cómo se había expandido el cristianismo, posiblemente también Teófilo, porque dice de los cuales ha sido instruido, posiblemente no dice, no especifica instruido en qué, posiblemente era un prosélito, es decir, alguien quien se había acercado al judaísmo, como hubieron muchos cristianos, eso lo hemos estudiado en la carta de Hebreos, muchos cristianos prosélitos, ¿no? O perdón, muchos judíos prosélitos que se convirtieron al judaísmo. De igual manera, posiblemente está hablando de alguien, o posiblemente también fue instruido en algunos rudimentos del Evangelio, como en el caso, más adelante vamos a ver en Hechos 19, vemos un grupo de cristianos, un grupo de creyentes, perdón, de creyentes que no conocían acerca del Espíritu Santo, porque habían sido enseñados posiblemente por Apolos y pues tuvieron que ser vueltos a ser bautizados para poder ser salvos, ¿verdad? Bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de otra manera. Entonces, es interesante entender que que el propósito primario era eso. Yo creo que cualquier persona, nosotros los que predicamos el Evangelio, podemos llevarnos años
aquí hablo hermanos que son cristianos que conozco, años que están predicando el evangelio posiblemente a una misma persona o a una misma familia, insistiendo años tras años con una paciencia enorme, grande, porque tienen genuinamente amor por esas almas. No es porque quieren convertirlos y ganarlos para su partido, no. Lo que hay un amor genuino por las almas, porque para Dios todas las almas son valiosas. Estoy seguro que están orando por esas almas constantemente, por amor, y tienen esa paciencia, y aquí lo que ha pasado es eso, le está enseñando precisamente a Teófilo, y le está escribiendo estos tratados, porque no habla que va dirigido a otras personas. Aquí no se menciona que va dirigido a iglesias, no se menciona que como en el caso de Apocalipsis, por ejemplo, que va dirigido a las iglesias en Asia y por lo tanto a las iglesias del mundo también, figurativamente. Entonces a todas las iglesias del mundo, de todos los tiempos, y aquí solamente va dirigido a él. Y a mí más bien, en lugar de pensar de que la carta va dirigida a una sola persona y eso minimiza el trabajo de Lucas, no, al contrario, crece, porque se puede ver cuánto amor hay por un alma, y indudablemente, siendo Teófilo un funcionario romano, que tiene ese título que le da de excelentísimo, entonces él tiene esa paciencia de haber escrito 2 tratados para él, y gracias a Dios, porque también nosotros, también es para nosotros, ¿no? Entonces, y creo que vamos ya terminando esta introducción, hermanos. Ojalá que ustedes lean, les vayan leyendo el primer capítulo del libro de Hechos. Es muy importante ir avanzando, y porque, como le dije al principio, este libro de Hechos nos va a mostrar a nosotros, nos muestra que quienes son salvos, quienes recibieron perdón de pecados a ser salvos, es igual. Los que recibieron el perdón de los pecados y fueron salvos, lo hicieron cumpliendo en una forma ordenada, en una forma obedeciendo y una forma ordenada las condiciones de salvación que tiene este libro, que escribe Lucas precisamente en este libro de Hechos. Y no lo escribe porque él quiere, sino porque vuelvo a repetir, porque vienen del mismo Espíritu de Dios, del mismo Espíritu Santo. Ya que Dios es el que está dando estas condiciones para el perdón de los pecados de todos los que buscan a Dios. Entonces, y todos los que pretendemos enseñar a otros, todos los que pretendemos guiar a otros, pues encontramos en el libro de Hechos una fuente y un manual. Yo diría, más que aparte de fuente, un manual de instrucción de cómo nosotros podemos enseñar el Evangelio, qué pasos se deben dar para enseñar el Evangelio. Vamos a aprender en este libro, porque vamos a encontrar exactamente vamos a encontrar 8 casos de conversión en este libro de Hechos. Y en los 8 casos de conversión del libro de Hechos vamos a encontrar el mismo proceso que ustedes conocen. Ellos primero creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo segundo fue de que ellos se arrepintieron, es decir, tomaron la decisión de dar vuelta al camino, de dar vuelta al camino que estaban caminando, que estaban yendo. Se arrepintieron. Y el tercer lugar vamos a encontrar de que ellos confesaron, y otros le agregan el bautismo y se bautizaron para el perdón de los pecados, aunque la confesión está implícito en el mismo bautizo, en la misma inmersión en el agua para perdón de los pecados. No hay no hay más casos
todos los casos que menciona la Biblia, todos los casos que menciona el grupo, el mismo apóstol, los Hechos capítulo 2, nos va a mencionar como 3.000 personas, Hechos capítulo 3, de igual manera, una cantidad muy grande, casi 5.000 personas. Después vamos a encontrar en Hechos capítulo 8, vamos a encontrar también el bautismo de Felipe en Samaria. Vamos a encontrar también nosotros vamos a encontrar los gentiles que recibieron, no solamente recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, sino también fueron bautizados en agua para perdón de sus pecados, recibiendo también el regalo del Espíritu Santo. También vamos a encontrar el mismo bautismo del apóstol Pablo. Fue necesario que él fuera sumergido en agua, y vamos a encontrar el bautismo de esos 12 discípulos que había enseñado posiblemente Apolos. Y ustedes pueden darse cuenta que todos los ejemplos que hay en la palabra de Dios, están en este libro y en esta carta, en este tratado, y todos tienen el mismo orden. Por supuesto, esto va a chocar cuando vamos estudiando nosotros la palabra de Dios, choca con nuestras presuposiciones que hemos hecho, nuestras propias presuposiciones o enseñanzas que hemos recibido de otro lado, porque el libro de Hechos te da claramente cuál es, y no es que sea, como yo le dije, aparte, yo lo tomo como un manual de instrucción fríamente, pero para enseñanza, porque al principio uno enseña así. Al principio no logra entender a veces las profundidades, incluso con los años no logramos entender, algún día entenderemos ante la presencia de Dios, pero siempre en la iglesia habrá bebés, habrán niños, habrán adolescentes y habrán adultos en la palabra de Dios, siempre habrá eso, y por supuesto choca cuando va a chocar al comienzo, porque encontramos que en ese mismo proceso nos han enseñado diferente. Hay quienes primero son salvos, después creen, después tienen la salvación, es decir, la comunión, la relación con Dios, después confirman esa salvación, algo que la Biblia no existe en ninguna parte de la Biblia. O otros también van a decir que creen, primero creen, después ahí reciben la salvación, el perdón, después recién se bautizan para confirmar, se bautizan para entrar a la denominación y confirmar su salvación. Entonces uno va chocando con lo que nos han enseñado en la palabra de Dios. Por eso que es es muy importante este libro. Tenemos que nosotros entender eso, hermanos, que este es un libro muy importante, que lo descuidamos muchas veces, lo hemos descuidado, hemos dejado de estudiarlo, por eso he considerado necesario enseñar. Bueno, y nosotros encontramos pues aquí, ya para terminar, encontramos que la clave de este libro, como bien lo dice el autor anónimo de eso, el autor está en el versículo 8, donde dice, pero recibiréis, el versículo 1:8 de este libro se encuentra en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es muy importante porque vamos a encontrar muy importante, vamos a encontrar porque así es como se lleva si queremos podemos dividir este libro de Hechos en estas partes, ¿no? En estas partes, es decir, la palabra de Dios predicada en Jerusalén, en Judea, en Samaria y también a todos los demás, a todas las demás gentes, a todas las demás personas, al resto del mundo. ¿Por qué? Porque en el 1:8, pues como del 8, ustedes pueden, del capítulo 1
al capítulo 8, ustedes pueden encontrar cómo la iglesia fue perseguida, fue dispersada. La iglesia que tuvo su origen en Jerusalén. Después vamos a ver parte del capítulo 8 hasta el capítulo 12, nosotros vamos a ver que el evangelio se difundió en Judea y en Samaria, y por último vamos a ver cómo el evangelio se difunde en el resto del mundo hasta el último capítulo del libro. Entonces, por el momento, hermano, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí y creo que hemos llegado a la hora. Y la próxima semana empezamos el viaje. Va a ser más interesante. Voy a tratar de tener algunas láminas, algunas imágenes para poder explicar más este libro de Hechos. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.